Buenas tardes, muchas gracias al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, a los organizadores de Perumín 35, por esta gran oportunidad y responsabilidad de moderar este panel tan importante, la política minera consensuada de largo plazo. Tengo el honor de estar acompañado en este panel por tres distinguidos personalidades de la minería peruana y chilena. Voy a permitirme hacer la introducción de inmediato antes de proseguir con el panel. Voy a presentar en primer lugar a Jorge Gómez, que está en el extremo de este escenario. Jorge Gómez es el CEO de la compañía minera Doña Inés de Collahuasi. Es ingeniero civil en minas de la Universidad de Atacama, con más de 25 años de experiencia en la industria minera. Desde diciembre de 2012 a la fecha se desempeña como presidente ejecutivo de Collahuasi. Anteriormente ejerció por casi 2 años como vicepresidente de operaciones Centro-Sur de Codelco, a cargo de las divisiones de Andina, El Teniente, Ventanas y Salvador. Fue vicepresidente de operaciones de Antofagasta Minerals durante 5 años y gerente general de minera Los Pelambres. Es director de la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI, desde 2016 y presidente del directorio del Consejo Minero desde julio de 2017. Ha recibido distinciones por su gestión en la industria minera, entre las que destacan el Premio Latinoamericano de Contribución a la Seguridad en el Trabajo, a la SET 2017. Realizó estudios en la Escuela de Negocios de Kellogg en Decius Management Program. Un aplauso, por favor, para Jorge. Demos la bienvenida. Jorge, espera un segundo para hacer la presentación, de ahí te doy la palabra. A continuación, tenemos a Natale Amprimo, socio fundador de Amprimo, Fleury, Barbosa y Rodríguez Abogados. Abogado por la Universidad de Lima, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, socio fundador de Amprimo, Fleury, Barbosa y Rodríguez Abogados, especialista en Derecho Constitucional, así como en Derecho Procesal y Solución de Controversias, habiendo patrocinado durante sus más de 30 años de práctica profesional en procesos judiciales y arbitrales en casi todas las áreas del derecho. Asimismo, actualmente integra la Comisión de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL. Ha sido congresista de la República, periodo 2001-2006, habiéndose desempeñado como primer vicepresidente del Congreso, presidente de la Comisión de Constitución, Reglamento y Acusaciones Constitucionales, presidente de la Comisión de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción y vicepresidente de la Comisión de Ética. Después del cargo parlamentario, integró la Comisión de Reforma del Código Procesal Constitucional. Un aplauso, por favor, para Natalia. Y a mi derecha tengo el honor de presentar a Roque Benavides. No sé si necesito presentarte, Roque, pero igual tengo que leer esto. Presidente del directorio, presidente ejecutivo de Compañía de Minas Buenaventura, presidente del directorio de Compañía Buenaventura desde 2011, empresa donde ha trabajado desde 1977, y decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú para el periodo 2022-2024. Ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Administración de Negocios por Henley, Universidad de Reading, Reino Unido. Completó el programa de desarrollo gerencial en Harvard Business School en Estados Unidos y el programa avanzado de gerencia de Templeton College, Universidad de Oxford, Reino Unido. Es docente del curso de gestión de empresas mineras de la Universidad Católica del Perú y del curso de estrategia gerencial de la maestría de gestión minera de la UNI. Tiene una activa participación en el ámbito académico nacional y extranjero. Un aplauso, por favor, para Roque. Pues bien, habiendo cumplido con las presentaciones, vamos a entrar en materia. Tenemos una discusión muy interesante enfrente, en la próxima hora. El título del panel es La política minera consensuada de largo plazo. ¿Por qué una política minera consensuada a largo plazo? ¿Qué importancia, qué trascendencia tiene? Creo que en primer lugar hay que señalar que la minería tiene algunas características especiales.
que son inusuales en otro tipo de actividades económicas. En primer lugar, el tiempo. La maduración de los proyectos se extiende muchas veces por décadas. Son tiempos que sobrepasan, por ejemplo, los ciclos políticos, los ciclos de los gobiernos. Los compromisos de capital habitualmente son muy altos y eso asociado con niveles de riesgo que son bastante altos también. Esta combinación hace que las exigencias que hay sobre la actividad minera sean bastante especiales. Y en países como los nuestros, que tienen grandes necesidades, donde hay un nivel de subdesarrollo aún en nuestras sociedades, se produce una ansiedad, ¿no? Y los ciclos políticos, la ansiedad política, tiende a chocar con las características que acabo de explicar sobre la industria minera. Eso nos plantea un problema temporal relevante y es lo que hace necesaria una política que se extienda en el tiempo para dar certidumbre, para dar certeza. Y para países como Perú y Chile, este desafío es absolutamente trascendental. Si vemos los 10 países mineros más importantes del mundo, según valor de producción, por cierto, tenemos a los colosos, tenemos a Australia, tenemos a China, Estados Unidos, Brasil, Rusia, Sudáfrica. Y también en esta lista está Perú y está Chile. Pero si tomamos en cuenta la superficie de estos países que acabo de mencionar, no hay ninguna duda de que Perú y Chile tienen una trascendencia, un peso desde el punto de vista de la minería muy superior. Podríamos incluso decir que Perú y Chile son los países más mineros del mundo, desde esa perspectiva. Por lo tanto, este desafío de consensuar una política de largo plazo tiene extrema relevancia. Con esa introducción me gustaría invitar a Jorge para que nos dé la presentación de inicio de este panel. A continuación tendremos la intervención de Natale y de Roque y al final una discusión entre nosotros. Por favor, Jorge. Gracias. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. En primer término, quiero dar los agradecimientos por esta invitación que me ha hecho el Instituto de Ingenieros de Minas de acá del Perú. La verdad que estoy gratamente impresionado, es primera vez que estoy acá, de la ciudad, de la gentileza con la que nos han recibido y también con la magnitud de este evento. Pero tengo que ser cuidadoso también con mi tiempo. Un poco quiero mencionarles cuál es el deseo de socializar con ustedes en primera instancia. En primer lugar, la importancia económica que tiene la actividad minera en ambos países. Pero también la industria se ve inserta en grandes desafíos en el futuro cercano. Para eso tenemos una gran oportunidad de ser protagonistas de una minería sustentable, responsable. Hoy en la mañana escuché un término que también me pareció muy asertivo, que dice una minería inteligente. Pues bien, para que lo anterior también se cumpla, es lo que mencionaba Juan Carlos recién. Tiene que haber una política de largo plazo que dé estabilización y con reglas claras. Eso es fundamental y sobre todo en estos tiempos. En primer término, si queremos ver la magnitud del impacto que tiene, y puedo estar equivocado en algunas cifras de su país. Yo he escuchado hoy durante el día conferencias muy interesantes y han salido distintas cifras con respecto al Producto Interno Bruto de Perú. Acá están las fuentes de cuál fue, de dónde las obtuvimos. Representa, para el caso de Chile, un 14,6% del Producto Interno Bruto, que el año pasado alcanzó alrededor de 317 billones de dólares. Un 8,5%, probablemente la tendencia en los últimos años de acá, tengo la sensación que es del orden del 10%. Las exportaciones de ambos países son prácticamente 100 billones de dólares, de los cuales yo diría que parte importante, el 64% corresponden a exportaciones mineras para Perú, el 65% para nosotros. Y de lo que es exportaciones de cobre propiamente tal, entiendo que el Perú es del orden del 51% y en el caso nuestro es del orden del 91%. Un tema relevante en el último tiempo tiene que ver con los impuestos. Impuestos que alcanzan a casi 70 billones en términos nominales, 90 millones en valor de moneda del año 2002. Esto hace la importancia, yo diría, desde este ámbito en las economías de ambos países. Adicionalmente,
esta es una lámina exclusivamente de Chile en el sentido de que también han sido temas relevantes que se han tocado acá y que tiene que ver con la centralización o la descentralización de la economía. En el caso de Chile ha sido importante en el sentido de que no solamente la creación de empleos que son estables de un buen nivel, también hay un porcentaje importante de los flujos mineros que se destinan en las regiones, que es lo que podemos ver en el cuadro superior derecho, y los efectos que tienen en las economías regionales. La mano de obra es sobre un 50% y los PIB son algo similares. No obstante, en el cuadro inferior derecho podemos ver que el 27% de la inversión es estatal y el 73% de la inversión es privada. El rol de la empresa privada en ambos países es realmente relevante. De ese 73%, prácticamente el 78% es en la minería del cobre. Los grandes proyectos son de la gran y mediana minería del cobre en el caso de Chile. En otro ámbito, y mirado yo diría que en una perspectiva de más de mediano y largo plazo, ambos países tienen condiciones yo diría extraordinarias, porque no solamente producen casi el 40% del cobre mina, sino que también tienen las mayores reservas. Y eso es lo que lo podemos ver en esta slide, donde de alguna forma el área azul, que es la producción base, va decreciendo en el tiempo producto del decrecimiento de las leyes, que es natural en nuestra industria, pero sí hay proyectos posibles y proyectos probables que yo diría que en el último tiempo han tenido una ralentización comparativamente con las décadas anteriores. Nosotros estamos en condiciones de poder crecer en un 50% más de lo que actualmente hacemos, que es del orden de 5,8 millones de toneladas de cobre fino. En el caso del Perú entiendo que es prácticamente un 90% más de aquí al 2030 de su actual producción. Ambos países, quiero decir, que tienen una potencialidad extraordinaria. Por hace, yo diría que casi una década, sigo con alguna profundidad los riesgos del Foro Económico Mundial que aparecen todos los años. Me llamó la atención hace mucho tiempo atrás, yo diría unos 7, 8 años, que aparecía como uno de los grandes riesgos las migraciones. Y después, posteriormente, las inmigraciones involuntarias. Algo que la sola denominación me dio, yo diría, la curiosidad como para poderme interiorizar más. Y la verdad que ha sido uno de los riesgos que se ha mantenido, yo diría, que en los top 5 durante los últimos años. Estos son los riesgos más importantes de 37 que ha localizado el Foro Económico Mundial, y el de la derecha tiene que ver con los 5 más relevantes en los próximos 5 a 10 años. Como ustedes pueden ver, entre los 5 primeros son riesgos medioambientales, y esa es tal vez la idea de por qué lo he querido socializar con ustedes. Y tiene que ver con la acción del cambio climático, con los climas extremos, con la pérdida de diversidad, también con el daño ambiental que produce los humanos. Esto nos hace tener una perspectiva desde el punto de vista medioambiental bastante más acuciosa, probablemente de lo que nosotros hemos visto hasta ahora. En un enfoque más bien latinoamericano, y yo diría que de la región, hay unos términos de gobernanza. Se lo escuché al presidente del Banco Central peruano hoy en la mañana. Hay elementos que son preocupantes, como por ejemplo el medio ambiente. Tal vez una de las cosas más comunes en muchas ciudades de la región de Latinoamérica existe, yo diría, una carencia con respecto al acceso a agua potable, a lugares para depositar basura, alcantarillado y también un grado importante de contaminación. Esto es una preocupación, yo diría, para la salud pública que no es menor. Desde el punto de vista de la desigualdad, yo diría que es un estigma histórico. El hecho de la desigualdad, que se acopla ahora a una economía que es más lenta, hace una estabilización de este fenómeno que es un nicho de preocupación de los políticos. El efecto político de una estabilización de la desigualdad no hay que subestimarlo. La violencia, no hablo solamente de la violencia interpersonal, sino que también de la violencia vinculada al crimen organizado, que hace que muchas comunidades no sean exitosas en su subsistencia. El hambre, todo lo anterior, van las condiciones generales de alguna forma u otra,
potencian la fragilidad alimentaria en el mundo que pudiese transformarse en una nueva pandemia. La capacidad de los Estados. También escuchaba con anterioridad y que tiene que ver con la gobernanza. Tal vez es bastante fácil ver desde cualquier punto de vista la fragilidad, lo débil, en muchos países el rol de los Estados. Un indicador, yo diría, cualitativo con respecto a este tema, tiene que ver con el tamaño de la economía informal, que en este caso, en el caso de Chile, es del orden del 27%. El gran desafío que tienen los Estados en este minuto es, de alguna forma, dar certidumbre de las actividades y que sean predecibles para la mayoría de los ciudadanos. La confianza, un bien que se ha ido perdiendo y que ha disminuido en el mundo entero, pero drásticamente se ha reducido en Latinoamérica de un 22 a un 11%. Eso significa que 1 de cada 10 personas confía en los demás. Es un bien absolutamente escaso, decreciente y tan necesitado para lo que son los diálogos con las comunidades, los diálogos con los proveedores y también con el resto de las industrias. Desde el punto de vista de las industrias, pareciera ser de que todo lo que mencioné con anterioridad y en la primera lámina del impacto económico que tiene la minería en ambos países no es suficiente y es necesario seguir trabajando incansablemente para asegurar la sustentabilidad en el largo plazo, haciendo de todos nuestros procesos más eficientes, incrementando, yo diría, la eficiencia que tienen que tener, la adopción de nuevas tecnologías, de tal manera de ser más amigables. Hoy la ciudadanía, la sociedad en general, tiene elementos para no solamente preguntar cómo lo hacemos, porque nosotros también tenemos la obligatoriedad de decir cómo lo hacemos y si lo estamos haciendo bien. Parte de esta confianza que se ha ido perdiendo en el tiempo y que es necesario restituirla. La difusión de lo que nosotros hacemos es algo que requiere en la actualidad de responsabilidad y también de una mirada de futuro para que finalmente pueda tener la difusión correcta nuestra actividad y que las demandas sociales sean fundadas con una información certera y robusta y no con principios o con supuestos que de alguna forma no describen la real actividad que nosotros realizamos en forma responsable y segura. Finalmente, activar lo que es el fortalecimiento institucional es absolutamente necesario. Ha habido un decrecimiento de la confianza de las instituciones en el último tiempo, que es un flagelo el cual debemos y tenemos la responsabilidad de revertirlo. Pero también tenemos una gran oportunidad en el futuro. Nosotros somos los responsables de crear un mejor mañana para nuestros hijos, para las nuevas generaciones. No es justo que ellos paguen por los errores que nosotros probablemente hagamos como sociedad. Creo firmemente que estamos en una situación en el tiempo y en el camino adecuado para poder hacer lo que corresponde y dejar un futuro próspero para las futuras generaciones. Y uno de ellos tiene que ver, independiente de lo devastador que han sido los efectos del cambio climático, parte de la solución tiene que ver con toda esta transformación energética que el mundo tiene y del cual nuestra industria y el cobre específicamente, que es lo que podemos ver acá, tiene una gran responsabilidad y un gran protagonismo y que solamente en nichos nuevos que han aparecido en el último tiempo, como tiene que ver con el transporte y también con la generación eléctrica. Los consumos de estos minerales que están en esta tabla cada vez van a ser más crecientes y demandantes si en alguna medida y en algún porcentaje el Acuerdo de París se cumple. Para ello, Chile y Perú están en una posición de privilegio. Miren en el caso de las posiciones con respecto a las producciones de cobre, de molibdeno, de estaño y de litio también, ¿por qué no mencionarlo? Esto es una gran oportunidad para ambos países. El agua. Me sorprendió muy gratamente que en el panel anterior alguien mencionó que el consumo del agua en la minería aquí en el Perú era del 1,3 o del 1,5%. En el caso de Chile es un 3% y también es coincidente que un porcentaje sobre el 60% es la agricultura.
Hemos generado una eficiencia en los últimos años que ha sido, yo diría que significativa. Se recircula alrededor como promedio en nuestra industria del orden del 73%. Nuestro país es largo y angosto, por lo tanto también tenemos la posibilidad de utilizar desaladoras y poder bombear agua desde el nivel del mar a 5.000 metros de altura, con todo lo que aquello significa. Sí, se necesita también la fortaleza de un yacimiento que de alguna forma respalde una decisión de inversión de esa naturaleza. Lo que tenemos pensado hasta el 2030 es disminuir cada vez más el uso del agua continental, de tal manera de no entrar en contradicción, en contracción con aquellas localidades que de alguna forma u otra carecen de este elemento tan esencial. De igual forma, mencionaba que el 30% de la generación de energía en el caso de nuestro país es la actividad minera. Y también hemos ido mutando de una forma bastante rápida con respecto a utilizar energías renovables no convencionales. Los proyectos mineros demandan mucho tiempo. Probablemente van a coincidir con mis rangos que van entre 10 y 12 años desde la exploración hasta la puesta en marcha. Cada vez son más dificultosos, no estoy haciendo una crítica, sino que los servicios, los gobiernos también tratan de elevar los estándares de tal manera de tener una buena dedicación, un buen mix, un buen blending entre lo que son las necesidades que tiene la ciudadanía y las comunidades, como también de la industria. Pero para esto, dado el monto de las inversiones, también de la longevidad que los proyectos tienen, se requiere de reglas absolutamente claras y estables en cada uno de los países, de tal manera que el capital no vaya a otros lugares, sino que se quede en este recóndito lugar del mundo que es Sudamérica. Eso hace también tener un marco jurídico con reglas claras, yo diría también en el mediano y largo plazo. Y finalmente yo diría que un pago de impuestos que no descuide la inversión, que finalmente no haga perder la competitividad de esta región con respecto al resto del mundo. El trabajo y la colaboración pública-privada ha sido el mecanismo más exitoso del mundo para sacar a los pueblos de la pobreza y del desencanto. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Jorge. Además, en el tiempo acordado, así que se agradece. Siempre se agradece. Bueno, a continuación vamos a tener el gusto de escuchar a Natale. Natale, por favor. Te voy a avisar el tiempo para que nos ajustemos al programa. Bueno, antes que nada quiero empezar agradeciendo a los organizadores de este evento por haberme invitado a participar. Entiéndome que en mi condición de especialista en Derecho Constitucional. Y no podía iniciar mi intervención sin hacer una breve reflexión respecto a lo ocurrido en Chile, sobre todo aprovechando la presencia tanto de Jorge como de Juan Carlos, ¿no? Esto es al rechazo en el referéndum del proyecto de la llamada Convención Constitucional elegida en el mes de mayo del año 2021, que había elaborado un proyecto de constitución, siendo este su único fin. Y es importante mencionar que esta convención constitucional fue planteada y elegida como consecuencia de una situación de violencia y hasta de anarquía, diría yo, que todo el mundo vio. Un reclamo que se inicia respecto al alza del precio del metro, que termina con el metro porque el metro es incendiado, con saqueo de iglesias, eliminación de, diríamos, destrozos culturales, afectación a la propiedad privada y pública. En fin, no vale la pena hacer un mayor recuento porque creo que todos lo hemos visto. Y hay que mencionar que allá en Chile, como aquí en el Perú, ha habido gente interesada en promover la violencia con un claro fin ideológico y electorero. Pero claro, agazapándose
en etiquetas muy bien estudiadas y de alto impacto, como fue en Chile, por ejemplo, el efectista despertar ciudadano, y aquí la llamada generación del Bicentenario, tan promovido por los medios de comunicación y también, de manera, la verdad, insólita, por algunos empresarios. Es decir, se ha institucionalizado la turba y la anarquía frente al orden y la ley. Para apoyar ello, no estábamos en pandemia, no había inamovilidad. Incluso un médico muy conocido adecuó irresponsablemente su conocimiento y credibilidad al servicio de intereses subalternos y decía en su programa radial que podían irse a las marchas y las protestas sin tener ningún tipo de problema de contagio porque todo esto era en la vía pública, ¿no? Ahí sigue el señor con su programa imperturbable, ¿no? Entonces, hay que ser claros. Lo que estamos viviendo el día de hoy, los peruanos, con el desorden y el irrespeto a los derechos que percibimos, a la propiedad privada y a la propiedad pública, que todos los días vemos en igual o mayor o menor magnitud, es consecuencia de los pecados del día de ayer. Todos queremos leyes estables, todos queremos un marco normativo predecible y duradero. Es más, la minería exige un marco de largo tiempo, justamente por las altas inversiones que este sector requiere. Pero ¿cómo aspirar a eso si cada día constatamos que hay personas influyentes en diversos medios y ámbitos que consideran normal los atropellos de un poder del Estado a otro o consideran normal que se vulnere la Constitución? Recordemos la defensa que se hizo a todos los estropicios constitucionales que se impulsaron a través del señor Vizcarra, tan aplaudido por muchos, tan aplaudido por muchos. No se puede pretender consolidar un régimen de promoción y seguridad de las inversiones si no hemos consolidado previamente las bases más elementales del Estado de Derecho, la división de poderes, el respeto a la ley, a las reglas de juego, un poder judicial independiente. ¿Acaso tenemos eso hoy día los peruanos? ¿O tenemos un poder judicial ideologizado? Yo soy un abogado con más de 32 años de abogado de ejercicio profesional que litigo, y les puedo garantizar que tenemos un poder judicial absolutamente ideologizado. Y no hacemos nada. Ahí estamos. Entonces, hagamos un examen de conciencia. ¿Hemos realmente defendido el Estado de Derecho? ¿A cuántos han hecho la vista gorda y hemos consentido cuando no aplaudido el atropello? Entonces, lo que el Perú requiere es darse un baño de constitucionalidad, es decir, un respeto a las reglas de juego, porque de lo contrario, todo acuerdo al que se arribe va a ser efímero, ya sea entre comunidades, empresarios, políticos, etc. El respeto no es una palabra, el respeto es un principio que no solo hay que institucionalizar, sino que hay que internalizar. El Perú carece de instituciones sólidas porque lamentablemente nuestras raíces históricas se han basado en el gobierno del poderoso sin ley, o en el que la ley se acata pero no se cumple, o en aquel tan famoso que es para mis amigos todos y para mis enemigos la ley. ¿Acaso no vemos todos los días cómo hay un doble rasero? ¿Cómo hay un doble estándar? ¿Cómo se aplican las leyes en forma diversa según el sector ideológico al cual uno pertenece? Entonces, requerimos no solo una reforma política, pero de verdad. No como la impulsada por esos famosos vividores del presupuesto público que cada 3 meses nos plantean nuevas reformas, pero que nos dan cada vez que las aplicamos peor representación. No, requerimos un cambio cultural en el que sean los principios los que
basen nuestra acción, los que guíen nuestra acción. Ahora, en la última campaña electoral hubo un lema de campaña que prendió: nunca más un pobre en un país rico. La pregunta ¿es realmente el Perú un país rico? Porque otra frase que también, otro lema que siempre escuchamos en eventos como el que nos convoca el día de hoy es que somos una suerte de mendigo sentado en un banco de oro. Pero la pregunta es, ¿realmente somos un país rico? Yo diría que el Perú es un país potencialmente rico, pero si no extraemos los recursos naturales que nos han dado, si no tenemos una política de utilización de la tierra y aprovechamiento del medio ambiente y de los climas que tiene el Perú, seguiremos en la pobreza. O sea, o seremos un mendigo esperando que alguien nos dé una limosna. Pero para salir de la pobreza se requieren instituciones. Son las instituciones sólidas las que generan confianza para que se traiga la inversión. Es la inversión la que genera el trabajo. Es el trabajo el que trae el ahorro. Es el ahorro el que trae la riqueza. Es la riqueza la que trae el bienestar y el desarrollo. Sin eso es papel mojado en tinta todo lo demás. Son buenas intenciones, pero seguiremos siendo un país potencialmente rico, pero pobre en la realidad. Un país siempre en vías de, pero nunca desarrollado. Y yo escucho y leo a muchos, entre comillas, expertos, seguramente muy bien remunerados, dicho sea de paso, ensayando recetas para afrontar la conflictividad en general y particularmente en la minería. Son recetas muy bien escritas en el papel, pero que olvidan que frente a la ausencia de instituciones no hay solución. El otro día escuchaba a alguien que decía, no, es que ya está programado que en el año tal el desarrollo minero va a ser así. Como si las cosas fueran, pues, o la política fuera un tema de fórmulas matemáticas. O como si hubiera terminado, ya el resultado se vaya a dar porque lo hemos contemplado en un estudio que después nadie se preocupa en saber si se va a llevar adelante o en probar, ponerle hitos de seguimiento. Entonces, hay que ser claros, ¿no? Cuando yo firmo un contrato porque parto de la premisa que mi contraparte va a ser fiel a ese cumplimiento, va a respetar ese cumplimiento. Y si no lo respeta, va a haber un Estado que lo va a cumplir. Pero ocurre acá que yo percibo que muchas veces los acuerdos a los cuales se llega entre las empresas mineras y las comunidades no se respetan. Y el Estado no es el encargado de hacer respetar esos acuerdos. Más bien se desentiende. Absolutamente. El otro día leí en un periódico que se había paralizado una carretera de una importante mina porque la comunidad estaba pidiendo una contribución para una pollada. Pueden reírse, pero es la verdad. Eso salió hace 15 días. Sí, claro. Y absolutamente nadie hace nada, es lo más normal. Es de lo más normal. Entonces, por otro lado, evidentemente la minería es fuente de grandes ingresos para el país y sin lugar a dudas el Perú es un país que depende de la minería. Pero también hay que ser conscientes que la minería es muy rentable políticamente. Es muy rentable políticamente. ¿No somos testigos, acaso, de cómo se han generado muchos conflictos mineros sobre la base de plataformas políticas que lo único que buscan es azuzar y confrontar y dividir como mecanismos para generar la captación de votos? Ayer mismo yo
pasaba por la Plaza de Armas de Arequipa y había unos candidatos al gobierno regional azuzando en contra de la minería. Ayer mismo. Entonces, ¿cuál es la respuesta que hemos trabajado para contrarrestar esto? Yo la verdad que no la conozco. No conozco esa respuesta. Creo que siempre se ha venido pensando en el corto plazo. Y por eso reitero, si no trabajamos en el fortalecimiento de la institucionalidad, no podremos aspirar a tener reglas claras y un marco normativo estable, predecible, que nos permita aprovechar las riquezas que tenemos en el país. El problema del Perú no es un tema jurídico, no es un problema jurídico, es un problema ético. Ese es el problema del Perú. Yo, preparándome para venir aquí, encontré una reflexión que había hecho Valentín Paniagua antes de que sea presidente. Esta es una reflexión que hace en el año 92 y que yo la podría suscribir el día de hoy. Decía Paniagua: si el Perú fuera capaz de construir y mantener un régimen constitucional, es decir, un conjunto de normas que todos respeten y honren, saldría de la barbarie que todavía vive e ingresaría al siglo XXI en aptitud de construir la democracia que fue sin duda la promesa de la vida peruana de la que habló el historiador. El problema no es jurídico, es ético. No es cuestión de normas, sino de conductas. En realidad, basta solamente algo de hombría de bien y naturalmente de hombría de la otra, o sea, buena fe y honestidad, para respetar el derecho de los demás bajo cualquier circunstancia y, por supuesto, coraje y resolución para defender y hacer respetar la propia dignidad y con ella la libertad y los derechos que le son inherentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, por la profunda reflexión que has compartido con nosotros. Sin duda que nos vamos a entretener bastante en la conversación. Ahora le corresponde a Roque. 15 minutos, por favor. Muchas gracias. Esta no es la primera vez que me toca hablar en Perumín. Me siento muy honrado. Creo que el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú hace un trabajo extraordinario. Y también me siento muy honrado con la presencia de la expresidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba. Muchísimas gracias por el interés que muestra en esta industria que es tan importante en nuestro país. La verdad es que quiero darme una pequeña libertad. Cuando se presentó a Jorge Gómez, se dijo que es ingeniero civil de minas. Y siendo yo decano del Colegio Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros, quiero decirles por qué en Chile se dice ingeniero civil de minas. Porque en Chile todos son ingenieros civiles, ya sea de minas, mecánico, eléctrico, comercial, en fin, todas las ingenierías. Y lo que sucede es que muchos de ustedes no sabrán que hasta 1890 en el mundo solamente habían ingenieros militares. Y los que no eran ingenieros militares eran ingenieros civiles. En Chile han mantenido esa tradición. Por eso es que usan ingeniero civil de minas. En el Perú le hemos perdido y decimos ingeniero civil, ingeniero de minas, ingeniero industrial, ingeniero medioambiental, ingeniero de minas, ingeniero geólogo, que son los presidentes de los capítulos del Colegio de Ingenieros que me están acompañando y también me honran con su presencia. Es interesante cómo la ingeniería ha sido tan importante y tiene que ver, por supuesto, con lo que estamos hablando esta tarde, esta noche. Por supuesto, la presentación de Jorge ha sido estupenda y creo que va perfectamente en línea con lo que todos queremos. Esa minería de largo plazo,
que hay que pensar en el desarrollo del Perú en el largo plazo. Y me venía a la mente algo de la historia del Perú reciente, porque dicen que quien no conoce su historia comete los mismos errores en el futuro. Yo quiero recordarles, especialmente a mis compatriotas peruanos, que una mina como Antamina, la principal mina del Perú, los denuncios originales fueron puestos por un joven geólogo que tenía 31 o 32 años, que trabajaba en la Cerro de Pasco, en 1950. Y Antamina se desarrolló en el 2001. Tuvieron que pasar 51 años para que se desarrollara lo que hoy día es la primera o la segunda mina más grande del Perú. Pero no solo eso. Bayobar, los fosfatos de Bayobar, fueron descubiertos en 1926. La agricultura, los fosfatos, y puesta en producción en el 2006. Los tiempos que hemos perdido en el Perú, ese largo plazo que enerva, que frustra, que por supuesto lo discutimos ahora por los temas de permisos, por los temas de confrontación social, por los temas de falta de infraestructura. Pero tenemos que aprender del pasado para no cometer los mismos errores. Lo que ha costado, y perdónenme usar este ejemplo, lo que ha costado los 70 años de Compañía Minas Buenaventura. Eso no se hizo de un día para otro. Y entonces tenemos que entender que en el Perú y en Chile existe pues una tradición de la que tenemos que sentirnos súper orgullosos, pero que no podemos perder tiempo. ¿Por qué en Chile se producen 5,5 millones, 6 millones de toneladas de cobre y nosotros no llegamos ni a 2,5 millones de toneladas de cobre? ¿Acaso Chile es mucho más rico en potencial geológico que lo que es el Perú? No lo es, no lo es. Yo admiro el trabajo que se ha hecho en Chile en el desarrollo de su cobre. Ellos son más monometálicos, nosotros somos más polimetálicos. Pero ambos hemos sido bendecidos con recursos naturales, bendecidos por Dios. Y aquellos que hablan, esos antimineros que hablan de la maldición de los recursos naturales, pareciera que no entienden que hay países que sí se han beneficiado de sus recursos naturales. Y para concentrarnos esencialmente en el cobre, países como Australia, envidia de muchos países, primero en el ranking Fraser de atracción de inversiones. Canadá, segundo en el ranking Fraser de inversiones. Chile ha caído al puesto 35. El Perú ha caído al puesto 47. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer mejor? Creo que es indispensable que pensemos que no podemos perder tiempo. Hace un rato estaba conversando con el doctor Ricardo Labó y decía sobre el tema de la permisología, me pareció muy inteligente. En el Perú tenemos los permisos en serie, vale decir que primero tenemos que pedir permiso para exploración, después para permiso medioambiental, después para la construcción, después deberíamos hacerlos en paralelo. Me pareció una buena idea. La suelto ahora porque creo que tenemos que trabajar en eso. La permisología, que ya es un término perverso, permisología, la ciencia de los permisos. ¿Dónde se ha visto que tengamos que proceder con la ciencia de los permisos? Ahí sí, el Congreso de la República podría hacer un gran trabajo, porque esas leyes para simplificar, para poner en valor la bendición de los recursos naturales, claro que hay que cumplir un rol fundamental y creo que es indispensable que lo pensemos. Hablaba Jorge sobre la minería en Chile y por supuesto en comparación con el Perú. Es que somos países hermanos, que tenemos que olvidarnos de lo que puede haber pasado hace 150 años y reconocer que tenemos un futuro común. Porque cuando se habla
de que la minería en el Perú, por lo menos, no da valor agregado, eso es una verdadera estupidez. No tiene otro nombre. Porque valor agregado, como lo dice mi amigo Lucho Carranza, no es solamente pues, la transformación del metal en productos industriales. Claro que tenemos que proponer hacer mucho más industria, pero la verdadera integración con la economía es lo que realmente le da valor agregado. Una industria minera aislada del resto de la economía, por supuesto que no daría valor agregado. Pero cuando uno se pone a pensar que el 50% de la energía eléctrica del Perú la consume la industria minera, ¿eso no es una contribución a toda la economía? ¿Cómo se justificaría la industria eléctrica en el Perú si no existiera un consumidor del 50% de la energía? ¿Cómo se justificarían carreteras? ¿Cómo se justificarían reservorios? ¿Cómo se justificaría conectividad eléctrica? ¿Cómo se justificaría conectividad digital? La industria minera da mucho valor agregado, y quien quiera discutirlo podemos polemizar. No hay derecho que esos antimineros digan que no se le da valor agregado. A mí me retumba en mi mente cuando esta gente pretende criticar a un sector que definitivamente contribuye con todo el resto de la economía. En el Perú, probablemente casi el 100% de la minería es privada. Me ha impactado mucho, claro, hay Codelco, que es una empresa eficiente, excepcionalmente eficiente, porque en términos generales las empresas estatales no lo son tanto. Y de repente no es tanto como las privadas, pero funciona. Y tendrán pues los chilenos la razón de mantener un Codelco. Yo creo que sería mucho más eficiente para la sociedad chilena tener un Estado fiscalizador y que le cobre impuestos a quien opere esas minas. Pero en fin, yo no puedo meterme en temas de política de otros países. Lo que es concreto es que entre Perú y Chile producimos más del 40% de todo el cobre del mundo. Tenemos más del 40% de todas las reservas de cobre del mundo. ¿Y alguien puede decir que no tenemos un futuro común? Un futuro que debería potenciarse, no para beneficio de Chile o del Perú, sino para beneficio de Chile y el Perú, para ambos países. La industria minera responsable, la industria minera seria, formal, es una industria minera que cuida el medio ambiente. Acá lo que se quiere es criticar al mensajero y no al mensaje. Nosotros nos preocupamos y estamos permanentemente hablando de medio ambiente. Pero eso no quiere decir que estamos reconociendo que estamos contaminando. ¿O es que alguno de los presentes no ve la cantidad de plásticos que hay en la calle? ¿O los ríos que fueron limpiados, el río Chili, limpiado por Cerro Verde, que antes todo el desagüe de Arequipa, con el perdón de los arequipeños, se iba al río Chili? Se sentían orgullosos de su río, totalmente contaminado. Cerro Verde tomó esas aguas, las purificó y las utiliza para las operaciones mineras. Y por supuesto a la hora que suelta aguas limpias. Pretender decir que la industria minera responsable, formal, contamina, es una barbaridad. La mina contamina. Ha habido hasta lemas de campaña diciendo esas barbaridades. Por supuesto que al ser formal la industria minera es una industria que cree en la institucionalidad, que definitivamente necesita de esa institucionalidad para poder desarrollarse. Y mencionó Jorge que se había dicho que consumíamos el 1% del agua. El 1% del 2% del agua que se consume en el Perú. El otro 82% no se utiliza. El Perú es un país que le sobra el agua. En todas las presentaciones de nuestros colegas chilenos se habla mucho de la desalinización. Nosotros no necesitamos desalinizar.
Nosotros lo que necesitamos es que las aguas dulces no lleguen al mar. Que en el caso de Tía María se construya Paltiture y no se le exija a Southern desalinizar un poquito de agua y lo traiga de 50 kilómetros de distancia y lo eleve 1000 metros. Lo que necesitamos es construir el reservorio de Paltiture en las zonas altas del río Tambo y así tener un poquito de agua para la mina y un montón de agua para la agricultura, para la ganadería y por supuesto para los poblados de la zona del río Tambo. El agua es un elemento fundamental y que la industria minera puede generar la hermandad del agua, la hermandad del agua. No nos enfrenten entre peruanos. Don Ramiro Prialé, huancaíno, solía decir una frase, por supuesto, célebre: dialogar no es pactar, esa la conoce todo el mundo, pero tenía otra que a mí me gusta mucho más. Entre peruanos no podemos ser enemigos, entre peruanos podemos ser adversarios políticos, podemos discutir los temas, pero quien tiene objetivos comunes, que es el desarrollo del Perú, no puede ser enemigo. Y por lo tanto, nosotros tenemos que hermanar a la agricultura, a la ganadería, con la minería, con la industria, con el turismo, con todas las industrias. Y por supuesto, contribuir con los impuestos que tenemos el derecho de cobrar como país y las empresas la obligación de hacerlo. Quiero decir un tema adicional con respecto al agua. Yo no sé, mencionó la cifra que se recircula 75% del agua. Nosotros en Buenaventura recirculamos en promedio 90% del agua. 90% del agua. Economía circular, eso está bien fashion, ¿no? Para mucha gente. Bueno, economía circular es eso. También utilizar el agua. Y la industria minera con tecnología, con innovación, lo hace permanentemente. Y por supuesto pagar impuestos que tienen que ser competitivos. A mí me toca enseñar en la Universidad Nacional de Ingeniería y yo me siento muy orgulloso de hacerlo. Y uno de los temas que yo hablo es la competitividad. Y la competitividad tiene que ver con comparar cuántos impuestos pagamos comparados con Australia, Canadá, Chile, México, los países mineros del mundo. Y el Perú compara muy bien. Somos competitivos. No somos súper competitivos, a nadie le están regalando. Nosotros pagamos más que Australia y Canadá. Pagamos un poquito menos que México. Pagamos más que Chile. Eso se tiene que enterar. Yo espero que no les cobren más, porque siempre creo que el dinero en manos del sector privado es mucho más eficiente que en manos del Estado. El Estado normalmente no es lo más eficiente. Y yo quiero terminar haciendo una propuesta, porque no puedo quedarme con las ganas. Tenemos que llegar a producir más que Chile. El presidente Alan García lo dijo durante su gobierno. Ganemos a Chile, pero ganemos en buena lid. Seamos más productivos. Lleguemos a más de 5 millones de toneladas. Produzcamos mucho más del 40% del cobre del mundo. Y hagamos una cosa adicional, que esta sí es de mi cosecha. ¿Ustedes no creen que dos países hermanos que producimos más del 40% del cobre deberíamos de tener una gran zona franca industrial para industrializar el cobre y agregar aún más valor que el que ya estamos agregando a las economías de nuestros países? Eso sería realmente una demostración al mundo de que el Perú y Chile podemos tener un futuro común. Muchas gracias. Bueno, con tan elocuentes panelistas ustedes entenderán que la conversación va a ser muy interesante. Yo voy a intentar canalizar estas energías que han surgido en el panel y provocar algunas conversaciones. Me gustaría partir con una reflexión que se las escuché prácticamente a los tres y que en la mañana también, al igual que a Jorge, nos impresionó el comentario del presidente del Banco de Reserva,
respecto del aumento del gasto público en Perú, y que damos fe que en Chile también ha ocurrido, una multiplicación de varias veces del gasto público en diferentes ítems, pero que sin embargo no se está manifestando en un resultado tangible que a los ciudadanos les satisfaga. Al revés, estamos viendo una insatisfacción creciente. Y permítame decir, y aquí hago un aporte como chileno a esta conversación, que es parte de este panel, digamos, compartir experiencia. Yo creo que gran parte del estallido del año 2019 tiene que ver con que hay una insatisfacción muy grande respecto de la situación del transporte, por ejemplo. Ustedes habrán escuchado hablar del Transantiago, la situación de la educación, la situación de la salud. A pesar de que los incrementos del presupuesto y donde la minería ha contribuido significativamente han sido enormes. Entonces, me gustaría preguntarles a los tres, ¿cómo abordar esta debilidad institucional de nuestros estados? ¿Cómo poder enfrentarlo? Nosotros que somos protagonistas como una industria que aporta importantes recursos, ¿qué podemos hacer frente a esta situación? ¿Es posible que mantengamos siempre una actitud tal vez observante ante esta situación o podemos o debemos ir un poco más lejos? Tú mencionabas, Roque, el ejemplo de Cerro Verde. ¿Es tal vez un camino que debamos seguir? ¿Qué podemos hacer ante esta situación, Roque? Ayer en el panel de gerentes de empresas muy grandes, mineras, el moderador le pidió, por favor, díganos en 3 palabras cómo mejoramos al Estado. Cada uno se tiró un discurso de 15 minutos. La verdad es que es tan difícil, y tu pregunta es tan difícil como eso. Pero yo creo que, y repetimos muchas veces, que la gran empresa del Perú es nuestro Estado. Perú Sociedad Anónima le llamo yo. Y esa empresa es la que debería ser más eficiente que ninguna. Esa empresa es la que debería promover el mayor talento de nuestra gente. Lamentablemente, y en este gobierno específicamente, se golpea mucho a funcionarios públicos probos de una carrera de muchos años. Y lo primero que tenemos que hacer es tener una carrera pública, que la gente se sienta honrada de servir al Estado y que por supuesto sean bien remunerados. Yo invoco realmente a nuestras autoridades, promovamos a la mejor empresa del Perú, que nos pertenece por igual a todos los peruanos. Tengamos buena gente. No se puede pensar pues en tener 65 ministros en 14 meses. Eso es una temeridad. Y cada uno de ellos llevando pues gente a los ministerios. Yo creo que en eso tenemos que recapacitar. Y yo confío en la capacidad de recapacitar de nuestros gobernantes. Gracias, Roque. Natalia y Jorge, no sé si quieren agregar algo. Sí. Gracias. Yo diría que el gran problema del Perú, un poco como lo dije antes, es un tema institucional. ¿Ustedes saben cuándo fue la última vez que el Perú tuvo 20 años de estabilidad democrática? ¿Saben cuándo fue? No piensen mucho. Nunca hemos tenido 20 años de estabilidad democrática. La vez que estuvimos más cerca, los 20 años, fue hace 100 años, con la República Aristocrática. Entonces, ese es el ADN de los peruanos. Y ahí todos tenemos una responsabilidad. Todos. Nadie puede mirar a un costado. Entonces, tenemos que asumir el tema de la institucionalidad con seriedad. El tema del Poder Judicial. Miren, yo he enseñado 29 años Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Nunca he tenido un alumno que me diga, yo quiero ser juez. Entonces podemos traer al cuerpo cardenalicio a elegir quiénes van a ser magistrados. Pero el universo es pobrísimo. Entonces, ¿cómo hacemos que la excelencia, que los mejores alumnos de las mejores facultades aspiren a ser jueces? Porque sin un poder judicial de nivel, el país no va a salir adelante. No va a salir adelante.
Yo alguna vez, ya hace 20 años, propuse crear un fondo, hacer un convenio tripartito, Poder Judicial, facultades de Derecho y un fondo que genere un fondo económico que permita que aquellos alumnos que están en el 10º superior de las mejores facultades de Derecho, si hacen sus prácticas en el Poder Judicial, reciben una remuneración determinada, muy superior a la que recibirían en el sector privado. Imaginémonos que captemos de esa manera 1000 alumnos y que esos 1000, 50 decidan seguir la carrera judicial. Habríamos hecho algo magnífico. Tendríamos 50 alumnos de excelencia que hoy día no tenemos en el Poder Judicial. No lo tenemos. Yo la vez pasada escuché una reflexión que decía, bueno, ¿qué aspira un alumno cuando egresa de Derecho? Entonces decía, bueno, el alumno que egresa de Derecho aspira a tener su estudio propio. No es tan fácil. Muy bien. Aspira a incorporarse a un estudio conocido. Ok. El que no lo logra aspira a incorporarse a una empresa conocida. Muy bien. El que no lo logra aspira a trabajar en grupo familiar. Muy bien. El que no lo logra aspira a ser gerente legal de una empresa de mediano nivel. El que no lo logra aspira a ser procurador público en una municipalidad o en un gobierno regional. El que no lo logra aspira a ser fiscal. Y el que no lo logra aspira a ser juez. ¿Así podemos desarrollarnos como país? Gracias, Natal. Esa es la pregunta. Sí. Entonces, algo hay que hacer. Jorge, no sé si quieres agregar algo. Algo muy cortito, Juan Carlos. Con anterioridad mencionaba esto de la fragilidad de los estados. En realidad, nosotros no somos la excepción de colocar recursos adicionales desde hace bastante tiempo en distintos sectores que son de responsabilidad fundamentalmente del Estado. El Estado tiene, obviamente, que un marco de acción que es común, yo diría, a la gran mayoría de los países latinoamericanos y, por qué no decir también, de sociedades europeas. No obstante, en cada oportunidad de que se elaboran los presupuestos, esos son crecientes. Pero muy pocas veces sale de la discusión de cómo se puede eficientar el Estado, que es lo que de alguna forma u otra todos pretendemos. Tengo la sensación de que una de las modalidades es generar lo que se está haciendo y lo hace esta industria y que tiene que ver con la participación y por el conocimiento, y de lo que decía también Roque, de lo que significa esta actividad, en el caso específico la de minería, pero puede ser en cualquier ámbito, para poder mejorar las políticas públicas, de tal manera que la ciudadanía en general, ¿qué es lo que quiere percibir del Estado? Mejores servicios, básicamente. Gracias, Jorge. Me avisan de que lamentablemente el tiempo se nos ha venido encima. Yo me quedé con muchas ganas de seguir conversando. Así es que vamos a tener que cerrar. Déjenme decir un par de ideas. Creo que ha quedado muy claro de que hay un problema de gestión que está haciendo un cortocircuito entre lo que aporta y puede aportar la industria y lo que necesitan los ciudadanos para percibir a esta industria de una manera correcta. Creo que aquí hay un punto importante que tal vez no le hemos dado suficiente atención y que en los días que corren con redes sociales, con todo esto, es cada vez más importante, más urgente que este tema sea resuelto. Creo que también ha quedado claro durante estos 2 días de Perumín de que esto que estamos conversando está ocurriendo en un momento en que la oportunidad que tenemos enfrente es probablemente la más grande de la historia, con lo de la descarbonización, la mayor demanda. Si no aprovechamos esto, si no empezamos a alinear a nuestros países para aprovechar esta oportunidad de tener inversión, tener proyectos mineros, lo vamos a lamentar y lo van a lamentar nuestros hijos. Eso es lo más terrible, ¿no? Por lo tanto, es un llamado de urgencia. También me gustaría decir de que creo que estamos en un momento en el mundo de un cambio cultural muy fuerte. No lo podemos negar. Estos fenómenos que tenemos en nuestros países también están presentes políticamente en otros lados. Pero creo que esa batalla cultural tenemos que darla sin ningún complejo. Aquí tenemos a 3 adalides de esa batalla cultural. Yo creo que esa batalla hay que darla con toda la fuerza del mundo. De ser
a cierto punto creo que la minería no ha dado esa batalla con toda la fuerza necesaria. Creo que este es el momento de salir y enfrentar a los que hoy nos tildan de extractivistas con esa expresión tan peyorativa y decirles con mucha fuerza que la industria minera es una plataforma de desarrollo. Así que, para cerrar, creo que la minería sigue siendo la mejor oportunidad que tiene Perú, que tiene Chile, para llegar al desarrollo y superar la pobreza. Gracias.